Bien, estamos ahora con Gustavo Guerra García, presidente de ProTransporte de la Municipalidad de Lima. Gustavo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias por la invitación. Bueno, el paro no funcionó, ¿no? ¿O sí funcionó en algunas partes? 6 empresas han parado y 419 salieron a trabajar. Ah, una proporción ínfima, entonces, el 2%. Sí, menos del 2%. Ahora, también es cierto que en algunos casos de las empresas que salieron, la flota no estuvo completa, ¿no? O sea que digamos que ha habido más del 90% de la flota operado, ¿no? Y solo 6 empresas han parado de forma integral, ¿no? Entonces has tenido una cobertura de 90%, y 419 empresas han trabajado, pero claro, no todas con la flota completa desde temprano. Pero a las 8 de la mañana ya en realidad todas las unidades ya estaban en servicio plenamente, ¿no? Ahora, bueno, él se sigue quejando del tema de la reforma, pero veo que la reforma está muy demorada, ¿no? Porque ya a estas alturas ya debió haber otorgado la licitación, el proceso está muy retrasado. ¿Qué ha pasado? A ver, tenemos como 1 mes y medio de retraso, es cierto, que es un retraso en mi opinión razonable para una licitación compleja de este tipo, y el tema que más nos generó un momento de indecisión fue el tema de la transición. Y bueno, con la Fundación Transitemos trajimos 3 expertos internacionales. ¿Transición? ¿Qué transición, perdón? Claro, la transición de que tú tienes un sistema de rutas actual y vas a pasar a un sistema de rutas distinto, ¿okay? Y esa transición genera que tú le tienes que explicar a la población en un plazo de tiempo que, los itinerarios de rutas que hoy día son de una manera, van a cambiar de otra. Y nosotros estamos pasando de un sistema de rutas espirales superpuestas, en donde, claro, tú tomas un micro, das todas las vueltas por la ciudad y llegas a otro lugar, claro, con un solo boleto, pero habiendo dado una vuelta infernal, ¿no? Entonces, claro, ese sistema de rutas superpuestas va a cambiar a uno que es un sistema tronco alimentador. Es decir, como el esquema del metropolitano, ¿no? Que tiene una troncal entre Matelini y Naranjal y luego rutas alimentadoras. Entonces, todo el nuevo sistema es así. Incluso cada línea de tren va a tener su sistema de alimentación. Entonces, claro, el pase de un sistema a otro, que son rutas más cortas, también incluye más transbordos, ¿no? Para que tengas una idea, y este es un tema delicado de trabajar, vamos a pasar como de 25% de transbordos, o sea, gente que toma más de una conexión, a más de 40% de transbordos. Entonces, claro, ese cambio nos generaba una discusión que era si lo debíamos hacer de shock, es decir, la implementación de todos los corredores en simultáneo, como ocurrió en Santiago, o si lo debíamos hacer de una forma por fases o gradual. Entonces, al final descartamos la opción gradual, también lo de shock, y usamos un esquema. ¿Han descartado todo entonces? Sí, vamos a hacer un esquema de fases corto, es decir, se hace un primer corredor en junio, se implementa en junio del próximo año, el 2014, el de Arequipa-Tacna. ¿En junio del próximo año? Es que es la implementación. A ver, te explico las fechas básicas, ¿ya? En septiembre, el 19, recibimos los sobres de precalificación. Eso iba a ser en julio. Que es un retraso. ¿A qué se debe el retraso? ¿A que están planificando esto o no tienen todavía el consenso de los transportistas? No. Veo que solamente hay 32 grupos inscritos. El retraso es mínimo, son 35 consorcios, que es bastante importante. Ahí hay pero eran como 55 consorcios. Claro, pero ahora se han reagrupado, ¿no? Se han reagrupado, ¿no? Claro. No ha habido deserciones. No, casi no hay deserciones, y yo lo que diría es que hay un interés enorme, en verdad, en el proceso, porque los corredores complementarios es el segmento más importante, más rentable, más denso de todo el proceso de reforma. En verdad el retraso es pequeño, es normal en una elección de este tipo, y tiene que ver con esto que te contaba. Teníamos que definir la transición. Con los expertos internacionales, lo que ellos nos plantearon fue: no conviene hacer una transición de shock. Al tener que cambiar la transición de shock a una por fases en un tiempo corto, que es entre junio y noviembre del 2014, se implementan todos los corredores, se inicia la preoperación. Al tener que hacerlo de esa manera, lo que tuvimos que hacer es definir también unas rutas de transición que requirieron un rediseño. Entonces, eso es lo que nos generó, digamos, este desfase en el tiempo, que no es tanto, es entre 1 mes y 2 más o menos. Y ahora sí, pues ya hay un cronograma definitivo. ¿Cuál es? En 19 de septiembre se entregan los sobres de precalificación, el 4 de noviembre se entrega el sobre de calificación, en diciembre se adjudica la buena pro, y a más tardar en marzo del 2014 se firman los 51 contratos de concesión para los paquetes que involucran 805 millones de dólares de inversión en buses en 5 años. Ese es el esquema. Y la preoperación,
que ya es donde vas a ver los buses pintados de azul con sistema de transporte, y que implica ya la salida de las combis a las zonas de alimentación, y por lo tanto la liberación de que ya no van a haber combis en las zonas troncales de Arequipa, Tacna, Garcilaso, Carretera Central, Venezuela, Javier Prado, etcétera. Lo vas a ver. ¿Carretera Central tampoco? Claro, Carretera Central tampoco. Van a las zonas de alimentación. En la troncal de la Carretera Central, las combis van a ir a las zonas de alimentación, como en todos los demás corredores complementarios. Porque ayer ha habido una bloqueo de carretera en Ate, ¿no? En protesta contra las clúster que matan gente. Claro, están pidiendo precisamente que haya un metropolitano o algo, pero lo que debería pedir... Sí, lo que están pidiendo es ordenamiento, orden y fiscalización. Y bueno, hay que decirlo claro, ¿no? Entonces ahí saldrían las clúster también de la carretera central. Los clúster y buses van a operar en las troncales mientras el proceso de movilización, pero las combis sí salen a las zonas de alimentación. No va a haber ninguna combi que opere en ninguna troncal. Esto que llaman Chosica, ninguno de los corredores complementarios. Es una empresa que opera principalmente en Chosica, en la zona entre Chosica y Chaclacayo, pero llegan hasta Santa Anita y el resto de la ruta de la carretera central hacia Venezuela. Y obviamente el problema que se ha tenido es la esencia del problema que nosotros tenemos que cambiar. Es decir, la empresa que no es dueña de las unidades, que le permite a un propietario operar un carro dentro de su ruta, ¿ok? Y que no tiene un control completo sobre su esquema de trabajo. Por eso es que ese señor titular de la ruta no conoce ni siquiera al chofer que ha generado esta barbaridad, porque el sistema es así, pues, ¿no? Hoy día el 80% de las unidades no son de propiedad de las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor propietario, que paga un diario para poder operar, le entrega el carro a un tercero, que es el chofer. Y por lo tanto, claro, cuando le preguntan, y ustedes han visto la televisión, no le preguntan ¿qué pasó? Él dice, bueno, pero es que yo no conozco al chofer, el chofer lo ha contactado el propietario, y por razones del destino ha ocurrido esto. No es razones del destino, es que este sistema afiliador, ¿no es cierto?, genera pues estas situaciones, y la única forma de cambiarlo de forma definitiva es pasar a un sistema propiamente empresarial, como en el caso del metropolitano, ¿no? Pero en la carretera central ¿se va a producir ese cambio? ¿Qué va a ocurrir en la carretera central? Ahí en Ate, en esa Por zona. eso, en 5 millones de viajes se va a producir el cambio de modelo empresarial, porque entre la adjudicación de Buenapro en diciembre y la firma del contrato, que es a más tardar en marzo, esperemos que sea antes, pero es a más tardar en marzo, todos los propietarios tienen que incorporarse a la estructura de propiedad de las empresas. Es más, en la propia licitación tienen que llevar un formato en que se comprometen a que de ganar ese postor, esas unidades pasan a ser de propiedad del consorcio que gana la licitación. Y además hay un compromiso de los consorcios de poner a todos los choferes en la planilla del consorcio. Por lo tanto, entre diciembre de este año y marzo del próximo, en realidad se va a dar el cambio en el modelo empresarial, porque el modelo empresarial necesita esas dos variables: que no haya propietarios que no estén en la estructura de propiedad de la empresa o del consorcio, y que los trabajadores estén en la planilla, porque esa es la única forma de tener un control vertical y que funcione la programación. Ahora, del para servicio. todo ese asunto de la carretera central, que además está completamente trenzada, trabada, saturada y todo lo demás, hay una propuesta que yo no sé por qué no se recoge, que es relativamente barata, que es la del Ferrocarril Central Andino, de hacer un tren de cercanías entre Chosica y el Callao, aprovechando la vía que ya existe y simplemente cercándola. Es un proyecto que en total cuesta con todo, 700 millones de dólares, creo, mucho más barato que los 6.500 millones de dólares que ahora resulta que va a costar la línea 2 del metro. Y que sería una especie de, bueno, es un metro, pues en buena cuenta, es un tren de cercanías, que sería pues una solución fantástica, pero ahí, claro, la municipalidad ni ve esas cosas, pero deberían formar parte de todo el esquema, ¿no? A ver, nosotros hemos discutido estas cosas con el Ministerio de Transportes, y ellos plantearon que su prioridad de inversión pública, y ojo que este es el proyecto más grande del mundo en materia de trenes, ¿no?, es la línea 2, que es un metro subterráneo que va por debajo de la carretera central. Nosotros teníamos algunas propuestas alternativas, pero esa decisión ya está tomada y nosotros vamos a actuar en concordancia. La planificación de nuestra reforma ya está trabajando sobre la base de que ese tren va a haber. Ahora, si se va a hacer otra cosa, sí, los proyectos son excluyentes, porque lo que sí no tiene sentido es hacer un metro subterráneo, que es la línea 2. No van por el mismo sitio, ¿no? No van por el mismo sitio, porque es carretera central Venezuela o carretera central colonial. Esa partecita, ¿no? Porque lo otro es Venezuela, lo otro es
por el Callao. No. En realidad es el río Rímac. No, es el mismo trazo. Tanto es el mismo trazo que nosotros, el corredor complementario, está hecho de una forma tal que cuando llegue el tren hay todo un esquema de desvíos para salir del área de influencia de la línea 12. Entonces, en realidad, ese proyecto es bueno, es interesante, pero ojo, es excluyente con la línea 2 porque atienden el mismo origen y destino. Bueno, hablando de ese tema, Raúl menciona una cosa que es cierta. Hay una comunicación del Ministerio de Transportes a la Municipalidad de Lima diciendo que hay 3 corredores que se superponen con el metro, con la red del metro, y entonces están pidiendo que en las bases se señale, y en el modelo de contrato, y en las bases, que las empresas concesionarias se retirarán de la superposición con la línea del metro en operación a solicitud del Ministerio de Transportes, y por lo cual no corresponderá indemnizar a alguna, en fin, que en el momento en que ya se va a hacer un metro, en ese momento se retiran. Sí, claro. Eso está coordinado entre el municipio y el MTC. A ver, para darte un ejemplo. No sé si está coordinado, han recibido una carta diciendo, oiga, por favor, sí, pero yo te pido nada más que mires la fecha de la comunicación. Ese es el 21 de abril, 15 de abril, perdón. Por eso. Entonces, nosotros siempre discutimos casi todas las semanas con el Ministerio de Transportes. Están pidiendo que se señalen las bases esto. Por eso, nosotros ya lo consignamos, o sea, esta coordinación ya lo consignaron. Claro, ya está hecha. Eso es lo que te quiero transmitir, por eso te decía la fecha, o sea, no es que esta carta me la hayan mandado ayer. No, 15 de abril. Sí, nosotros ya hemos incorporado en las bases del modelo de contrato las cláusulas que establecen la prioridad para los sistemas eléctricos masivos y que por lo tanto en el momento en que cualquiera se construye, nosotros desviamos las rutas a rutas una o más equivalentes en flujo, manteniendo el equilibrio financiero de los operadores. O sea, esto ya está coordinado. Incluso en la línea 1, ya ellos van por vicepróceres y nosotros vamos por Cantagallo, con lo cual es bien importante porque San Juan del Lurigancho va a tener 2 salidas importantes. Nosotros con un corredor complementario por Cantagallo, que va hacia la Bancaya La Brasil, y la fase 2 de la línea 1 del tren, que va por Vicepróceres, que es una avenida muy importante, y hacia San Borja y El Salvador. Entonces, en realidad esto está coordinado. Y la línea 2 igual. O sea, nosotros ya tenemos establecidos los planes de desvío porque conocemos ya el trazo de la línea 2. Y en las demás líneas queda genérico porque el MTC todavía no ha definido el trazo definitivo. O sea, la línea 3 tiene 3 alternativas de trazo, la línea 4 también tiene 3 alternativas, el postor va a proponer 2 más. Entonces hemos dejado cláusulas genéricas que dicen si en algún caso se tiene que hacer un tren en que coincida con la troncal, nosotros establecemos el plan de desvíos y el MTC no tiene ninguna obligación. O sea, es un tema de la municipalidad poder hacer esa reestructuración. Y eso los transportistas ya lo saben, por lo tanto no hay conflicto sobre esta materia y estamos llevando la fiesta en paz. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Sí, por supuesto. Esto no se mueve solo. Lo mueve una idea, una osadía, una intuición. Se mueve porque hay alguien creyendo que se puede mover. Alguien que tiene la experiencia y el conocimiento para que no se detenga. Esto no se mueve solo. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Marca 1977 ahora. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977 antes del 00. Americatel. Vive seguro. Vive Pacífico. Pacífico Seguros. Seguimos conversando con Gustavo Guerra García, gerente de ProTransporte, presidente de ProTransporte. Presidente, sí, de ProTransporte de Lima Metropolitana. Hablando de superposiciones, hay otra superposición importante que es la de este proyecto por iniciativa privada
Javier Prado hasta el Callao, ¿no? Que va a tener una parte que es túnel, etcétera, una parte importante. Todo lo que va a pasar debajo de Javier Prado creo que va a ser un túnel con peaje electrónico y todo lo demás, con creo que es la línea 4, una de las líneas del metro. Hay una superposición como del 60% del recorrido, y eso no se está manejando tampoco. Es decir, si se va a hacer eso, habría que hacer primero en todo caso el metro y encima poner esta vía, ¿no? A ver, porque si no hay que romper la vía para hacer el metro de abajo, sería absurdo. Por supuesto. A ver, la propuesta que nosotros le hemos formulado al Ministerio de Transportes a través del viceministro, con la persona que más coordinamos, es que hay que evaluar pues las alternativas. Una alternativa es sacar una ley de excepción que nos permita, con una transferencia razonablemente baja de millones de dólares, que más o menos pueden ser 300, sobre un proyecto de cerca de $1.000 millones, que es el túnel de Javier Prado, en que se les pueda pagar un complemento para que dejen todo el hueco para el tren. O sea, que el mismo constructor está bien, pueda dejar el hueco para el tren y las áreas para las estaciones. Y eso no cuesta mucho. Si el Ministerio de Transporte puede tomar la decisión de construir la línea 4 en el momento en que tengan la disponibilidad de recursos o cuando corresponda. Esa es una de las propuestas que nosotros hemos planteado y que el comité especial nuestro y todo el municipio podemos apoyar plenamente. Esa es una opción. Ahora, la otra opción es no hacer una solución subterránea, sino una solución aérea. Es decir, poder poner 1 o 2 monorrieles encima de Javier Prado y combinarlo con una estructura metropolitana. Solo que los monorrieles tienen menos capacidad, o sea, son ambientalmente más amigables, o sea, paisajistamente se ven mejor, pero claro, tienen menos capacidad. Entonces yo diría que la opción más correcta, porque además hay un problema, que es que sobre la Javier Prado no se puede hacer mucho hasta que no se resuelva los derechos legales que tiene el pastor que ganó de hacer el proyecto en Javier Prado, porque tiene derechos sobre ese espacio. Entonces, claro, cualquiera que quiera hacer algo sin coordinar con ellos, podemos terminar en un juicio que inviabilice un proyecto. Entonces, para nosotros lo más sensato es o hacemos una combinación de metropolitano y monorriel arriba, o lo que le hemos planteado al Ministerio de Transportes, que es que el mismo operador que va a hacer el túnel de Javier Prado también haga el otro túnel, con lo cual además hay muchos ahorros, porque lo más caro es mover la tierra, ¿no? Entonces si puede mover la tierra para un proyecto, lo puede hacer para 2, ¿no? Y eso permitiría una sincronización de las 2 obras bastante adecuada y buena, ¿no? Movimiento de tierras, efectivamente. ¿Tú tienes alguna explicación de por qué Proinversión insiste en la línea 2 del metro hacerla con un túnel a 20 metros de profundidad, con una tunelera? Es decir, son 8 pisos, que habría que bajar, además en una ciudad sísmica, va a haber claustrofobia ahí, ¿no? Y eso cuesta pues un montón de plata, ese movimiento de tierra, en lugar de hacerlo con trinchera cubierta, una cosa de 6 metros de profundidad y no de 20 metros de profundidad. No tiene sentido y no se sabe por qué. ¿Tienes alguna explicación? A ver, bueno, primero habría que decir que el Sistema Nacional de Inversión Pública ha aprobado la viabilidad de ese proyecto. O sea que según el Ministerio de Economía y Finanzas, este proyecto tiene un sentido económico entre los beneficios que genera Lima y los costos. Entonces, obviamente yo no he mirado con detalle el estudio, pero asumo que si el MEF lo está aprobando es porque está correctamente bien formulado. Eso como primer punto. Segundo punto, claro, la ventaja de hacerlo por túnel, ¿no es cierto?, es que lo que no va a generar es un caos del tráfico y del tránsito arriba. Entonces sí tiene sus ventajas. Pero igual cada estación, que es una cada kilómetro, tienes que mover tierra arriba, tienes que interrumpir el tráfico para hacer las estaciones. Un sistema, según dicen los ingenieros, con un sistema de trinchera cubierta, haces una parte pequeña, ahí sí tienes que hacer el tráfico, terminas, pasas a la siguiente, entonces no afectas mucho en realidad. Igual tienes que afectar con la otra de hacer las estaciones. En fin, es toda una... A ver, yo lo que te diría es, pueden verse alternativas, ¿no? Nosotros en realidad planteamos un metropolitano en esa zona, o sea que es una solución en superficie. Podría haberse hecho una solución en superficie con el tren, es discutible, ¿ok? Lo que hay que sopesar es el costo de las interferencias, que son mucho menores cuando vas por debajo de la tierra, contra el costo de readecuar toda la superficie, que también tiene sus costos y sus problemas. No, entonces, es la superficie, no es superficie, sino hacer un túnel, pero por trinchera cubierta, es decir, abrir un zanjón y hacer la ventaja de ir tapada por abajo, aunque reconozco que es bastante cara, y este tren ya tiene un costo por kilómetro bien alto, o sea, supera los 160 millones de dólares por kilómetro. La ventaja de ir por abajo es que en realidad no alteras mínimamente, digamos, la circulación de la superficie. Pero insisto, ¿no? De todos modos tienes que hacer las estaciones. Bueno,
Ya no tenemos más tiempo. En definitiva, bueno, la reforma entonces sigue avanzando. Sigue avanzando. ¿Y dentro de qué? Un año y medio vamos a tener un sistema completamente diferente, con buses más grandes y Entre con sistemas junio- troncal alimentador? Entre y junio y todo. noviembre vamos a tener ya un sistema de tronco alimentador en plena operación. Las combis pequeñas van a salir del sistema troncal y vamos a tener buses de color azul que van a decir sistema integrado de transportes ya funcionando. Y con un solo pasaje en para poder hacer las y en los cada cambios. en cada sistema tronco alimentador va a haber una tarifa con un descuento para el que haga transbordos entre alimentador y troncal y con un mismo medio de pago compatible con el tren, con el metropolitano y con todas las demás rutas. Sí. Muy bien, Gustavo Guerra García, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, a ti por la oportunidad. Vamos a una pausa, le estamos ahora con el ministro de Agricultura, Milton Bon Gese, y el tema de la nueva política forestal, que es fundamental y que es un sector que está totalmente subutilizado y que podría significar un gran impulso para el país.